Vamos a iniciar entonces nuestro estudio de hoy del desafío del amor para padres, semana 8. El título que está puesto aquí en esta semana 8 se llama El amor gana corazones. A mí me llamó mucho la atención esa parte de ese título. El amor gana corazones. Sabemos que el amor lo puede todo, ¿no? Bueno, y el versículo clave allí es Malaquías 4:6. Inclusive ahí en el grupo se mandó la fotico con ese versículo. Dice Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, es una promesa que Dios está haciéndonos a todos nosotros, a todas nuestras familias, que Él va a hacer eso en cada uno de nosotros, volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Es hermoso saber eso, que es una promesa de parte de Dios. Bueno, vamos entonces a hacer entonces ya el estudio. Dice, la persona que tenga el corazón y el oído de tus hijos ejerce una influencia importante en la dirección de sus vidas. Puede ser el padre más espiritual e inteligente del planeta, pero si pierdes el corazón de tus hijos, lo más probable es que se alejen de ti con el tiempo. O sea que para eso hay que tener una sensibilidad en nuestro corazón para nuestros hijos, tanto en el corazón como en el oído. ¿Por qué en el oído? Para escucharlos. ¿Por qué en el corazón? Para amarlos. Por eso es que nos está diciendo eso, que nosotros tenemos que tener esa parte importante para nuestros hijos. Entonces, la persona que tiene eso, entonces no va a perder el corazón de sus hijos. Tu mayor eficacia como padre depende en gran manera esta cuestión que es clave, de tener el oído y el corazón para nuestros hijos. Eh, yo creo que estamos entrando en un terreno muy interesante porque el Señor nos ha ido, es decir, nos va avanzando de una manera muy especial. Entonces, aquí en este punto de este desafío del día de hoy, eh, como que nos llama a la reflexión que lo que nosotros como padres debemos procurar es más allá de modificar o cambiar el comportamiento de nuestros hijos, nos invita es que tenemos que procurar ganarnos el corazón de ellos. Eso es muy importante. Entonces, Dios nos está invitando a que nosotros podamos abordar los problemas que suceden con nuestros hijos en el diario vivir es de esa forma. Porque en realidad el problema no es tanto la conducta, sino el problema radica en el corazón. Entonces debemos orientar esas verdades a la luz de las escrituras para poder ponerle un buen fundamento a la crianza de los niños. Amén, así es, pastor. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, algo que lo caracterizaba. Un gran guerrero, un líder exitoso y un amigo amoroso. Pero perdió el corazón de su propio hijo, Absalón, así se llamaba el hijo del rey David. Y esto terminó en una dolorosa difusión familiar, o sea, hubo una división familiar, una vergüenza pública y la muerte de 20.000 hombres en batalla. Miren la consecuencia por esa difusión de Absalón con su padre David. Ahí, eso está en 2 Samuel 13 al 18. No lo vamos a leer hoy, pero vamos a más o menos a contar un poquito, hacer un resumen de cómo sucedió eso. La fractura comenzó cuando David se volvió distante en su andar con Dios y empezó a esconderse en pecado. Absalón observó que su padre no había hecho justicia con su propia hija Amón,
quien había violado a Tamar, la hija de David y hermana de Absalón. Cuando Absalón intentó reconectarse con su padre, no llegó demasiado lejos y el rey le dio la espalda. Así que, en venganza, mató al hombre que había herido a su hermana Tamar, pero su padre ni reprendió ni quiso acercarse a su hijo descarriado, pues para llamarle la atención. Entonces, en esa parte, por eso es que Absalón toma esa decisión de matar a su hermano por haber violado a su hermana Tamar. Cuando Absalón por fin regresó a su casa como el hijo pródigo, intentó llamar la atención de su padre David, pero fue ignorado por él. Obviamente, pues estaba lastimado porque había matado a su otro hijo, un hermano contra otro. Las heridas y el enojo sin resolver lo fueron llevando a iniciar una guerra civil contra su propio padre. Absalón murió en la batalla, dejando atrás una relación rota que atormentaría a David para siempre. Mire la ruptura que hubo aquí, precisamente por algo que de pronto no se prestó el oído ni el corazón hacia un hijo que necesitaba reprensión y hacia el otro que necesitaba consuelo, que era Tamar y Absalón. Sí, aquí es muy evidente lo que nos muestra el Señor, y es que detrás del problema que hay de un comportamiento, detrás de ese problema hay otro problema más grave, que es el problema que hay dentro del corazón del hombre. El problema no radicaba tanto en el comportamiento del individuo, en este caso de los hijos de David, sino radicaba en lo que había dentro de sus corazones, ¿cierto? Primero que todo, en el corazón de Amón. Amón, pues no habían cosas buenas porque violó a su propia hermana, ¿no? Y entonces de ahí comienza un comportamiento erróneo. Y luego, al enterarse el otro hermano, Absalón, pues entonces lo que hace es matar a Amón para vengar lo que le había hecho a su hermana. Y lo que ahora decía mi esposa es muy importante en este sentido. ¿Qué le faltó a David? Porque ahí nos muestra que como que Absalón estuvo intentando, como que David los olvidó, se descuidó demasiado de ellos. Entonces, aquí lo que podemos observar es que no había un padre que pastorea a sus hijos. Y esa es la invitación del día de hoy, de que nosotros nos convirtamos en esos padres que pastorean a nuestros hijos, ¿cierto? Debemos pastorear. ¿Y qué es lo que debemos pastorear? Sobre todo, pastorear el corazón de nuestros hijos. Entonces, a esa invitación nos está haciendo hoy el Señor. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a hacer un impacto muy profundo, no solamente en el comportamiento de los muchachos, sino también en el carácter y en las creencias de nuestros hijos. Entonces, tengamos presente eso. Tenemos que convertirnos en el pastor del corazón de nuestros hijos. Amén. Dice que después de la muerte del príncipe, o sea, de Amón, David coronó a su hijo Salomón como sucesor al trono. Perdón, fue después de la muerte de Absalón. Después de la muerte de Absalón, el príncipe, David coronó a su hijo Salomón como sucesor al trono, y habiendo presenciado la relación trágica entre su padre y su hermanastro, le hizo un revelador pedido a su propio hijo. O sea que
sucesor del trono de David, que es Salomón, hizo un pedido a su hijo, a un hijo de su sangre, pues, y le hace este pedido: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Eso está en Proverbios 23:26. Entonces dice así: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Ese fue el pedido que le hizo el rey Salomón a su hijo, para que no fuera a pasar lo mismo que pasó con su padre y su hermanastro. Aquí también vemos algo también muy interesante en esa actitud que toma Salomón con su hijo, porque pues ya había visto, ya tenía como el espejo de lo que había sucedido con, 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 con su papá, ¿no? Y, y entonces él toma una decisión. Y me gusta muchísimo la decisión que toma Salomón, porque él no se coloca como una figura autoritaria delante de su hijo. Mire lo que la recomendación que él está dando, sino se coloca es como ese pastor que está conquistando el corazón de su hijo. Entonces, nosotros debemos, vuelvo e insisto, debemos convertirnos en el pastor que pastorea el corazón de nuestros hijos, en lugar de ser esas figuras autoritarias que lo único que buscan es regular el comportamiento. Y eso de regular el comportamiento, pues no tiene como mucho sentido, ¿cierto? Mira, tú por más de que, suponiendo que pudieras disciplinar un gato, educarlo, que ese gato fuera de etiqueta, que fuera lo más hermoso que esto, respetuoso de todo, pero el día que tú le sueltes un ratón en la sala a ese gato, ¿qué va a hacer ese gato? No, se vuelve un ocho, se desordena, se desquicia y va a buscar. Entonces, lo primero que tendríamos era con el gato es que enseñarle al corazón del gato que tiene que amar al ratón, ¿cierto? Eso sería como lo ideal. Ese es como para dar un ejemplo ilustrativo, pues suena un poco chistoso, pero yo creo que es entendible. Sí, Salomón sabía lo que podía suceder si no lo hacía, ¿sí? El pedido de Salomón hace eco a través de los tiempos hasta hoy día y nos inspira y nos desafía como padres hoy día. Ganar el corazón de nuestros hijos. Recordemos que tenemos que nuestro oído y nuestro corazón para ellos. No significa acobardarse, cumplir todos sus deseos o darles cualquier cosa que quieran. Implica proporcionarles con amor la atención, el afecto y la afirmación que necesitan. Mientras nos cuidamos de cualquier distanciamiento emocional, heridas o problemas sin resolver se interpongan entre nosotros. Siempre todas esas cosas, heridas y distanciamientos, son las cosas que se interponen entre nuestros hijos y nosotros. Dentro de todos los niños, Dios pone el anhelo de obtener la atención y la aprobación de sus padres. Todo niño, y aún hasta los jóvenes, siempre están pidiendo la atención y la aprobación de sus padres. Y lo vamos a ver en Proverbios 4, del 1 al 4. Para que copien, si quieren, si están copiando. Dice: también yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Qué hermoso, me pareció tan hermoso este proverbio. Y también hay otro, Proverbios 17:6. Corona de los ancianos, o sea, los abuelos, son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Este también me llamó mucho la atención.
Somos, para nosotros, corona son nuestros nietos. Y para nuestros hijos somos nosotros. Qué tremendo, qué proverbios tan especial. Dice, además a los padres en Colosenses 3:21, mire lo que dice Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a los hijos para que no se desalienten. Nosotros entramos en ese proceso de que tenemos que entender que no lo podemos exasperar. Yo en este estudio reconozco que yo caí en eso, en exasperar a mis hijos en alguna oportunidad. Y eso lo que trae es desaliento. Trae muchas cosas que no son buenas para nuestra relación con nuestros hijos. Podemos ganar muchas batallas en la vida y aún así perder la guerra en casa. Si nuestros hijos toman distancia, se rebelan y nos ignoran. Es fácil ver cuando los hijos han apartado el corazón de sus padres. No quieren nada desde pequeños y el más grande. El tono constante de irreverencia, la falta de ternura, la distancia emocional, no quieren estar cerca de ti ni escucharte. Eso sucede, ¿por qué? Porque no hemos sido lo suficientemente sabios para educar a nuestros hijos. Sus palabras y sus aptitudes revelan las heridas y el enojo que fomentan debajo de la superficie. Los hijos pueden distanciarse emocionalmente por muchas razones. ¿Pero por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? Mírate, obsérvate tú mismo. Podría ser por tu falta de tiempo, de atención o afecto tierno. Óiganlo bien. Promesas incumplidas. Tus acciones pueden comunicar todas esas cosas. No eres lo suficientemente importante como para ser una prioridad en mi vida o como para que me importe lo que te sucede. Cuando nosotros no sacamos el tiempo a nuestros hijos, no nos comunicamos con ellos o nuestras acciones son bruscas o hacemos cosas que no son del agrado de Dios y ellos se dan cuenta, entonces estás hablándole de esa parte a ellos en su interior. No eres lo suficientemente importante como para ser una prioridad en mi vida o como para que me importe lo que te sucede. Eso es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Bueno, entonces aquí en el desafío nos están describiendo una serie de situaciones que se pueden presentar con nuestros hijos, ¿cierto? Todas esas que el distanciamiento, la irreverencia, ya las malas respuestas, todas esas situaciones que se pueden presentar. Pero entonces aquí la pregunta sería, ¿y tú cómo lo abordarías? ¿Cierto? ¿O cómo es que nosotros como padres debemos abordar esas situaciones? Hoy en día hay una palabra muy de moda y, bueno, pues sin ser machista, sobre todo las mujeres hablan de esa palabra y se llama el empoderamiento, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para empoderarnos como pastores del corazón de nuestros hijos? Y es algo muy sencillo lo que necesitamos, solamente una herramienta. Y esa herramienta son las escrituras del Señor. Entonces, a través de ellas es que nosotros vamos a poder corregir una gran cantidad de cosas, corregirlas desde el pastoreo del corazón para nuestros hijos. Entonces, Dios nos ha dejado esa herramienta con la cual, y digo empoderamiento a través de las escrituras porque es que las escrituras son las que tienen el poder de transformar, el poder de, el poder de cambio en el corazón de una persona. Y a esa herramienta es que nosotros tenemos que recurrir.
Amén. Tal vez se trate de los límites estrictos que has trazado. Nosotros como padres ponemos a veces límites muy estrictos que se han trazado y por eso puede ser una piedra de tropiezo para nuestros hijos y se lastiman sus corazoncitos. Si creen que tu disciplina es demasiado dura, tus exigencias demasiado grandes o que tienes un hijo favorito, se encenderá una luz de advertencia en su corazón, o sea, en el corazón de nuestros hijos. Esto puede plantar semillas de enojo y resistencia que más adelante broten como amargura en tu contra, o sea, en la contra de nosotros como padres. Entonces, todas estas cosas traen como consecuencia hacia nosotros. ¿Por qué? Porque eso mismo hemos sembrado. La formación, la disciplina y los límites son necesarios para una buena crianza, pero deben venir envasados y amortiguados en un contexto de amor. Todo esto está bien, la disciplina, los límites, la buena crianza, pero tiene que estar amortiguado por el amor. O sea, saberlo llegar, saberlo hacer. A veces las palabras de reprensión pueden estar envueltas en forma inconsistente, o sea, no una forma adecuada, en un tono aplastante o una expresión facial que indica odio. A veces, de pronto, la misma, como hablamos la semana, el estudio anterior, hay cosas que explotamos porque tenemos algún problema y a veces actuamos en tono fuerte o con una mirada de resentimiento, de rabia, entonces eso se les transmite a ellos. Así que los padres deberían guiarse siempre por la siguiente pregunta. Pongan cuidado a esta pregunta. No la vamos a hacer todos los padres y esto va a estar, ahorita se va a mandar al grupo. ¿Cómo puedo hablar y tratar a mis hijos en esta situación sin perder el corazón de ellos? Ese es el punto clave. No vamos a perder el corazón de ellos. Lo que decía ahorita el pastor, tenemos que pastorear su corazón, el corazón de nuestros hijos. Entonces no podemos perder el corazón de nuestros hijos, porque hay que pastorearlo. No podemos perderlos a ellos. Entonces esa es una pregunta clave. Ahora pregúntate, tú mismo vas a preguntarte como pregunta de reflexión. Esto también va a ir en el grupo. ¿Tengo el corazón de mis hijos en este momento? ¿Lo tienes? Otra pregunta. ¿Ellos saben que tienen el mío o el tuyo? Otra pregunta. ¿Les importa mi opinión? Otra pregunta. ¿Quieren pasar tiempo conmigo? Otra pregunta. ¿Les aflige que esté disgustado? Otra pregunta. ¿Son leales cuando no los veo? El corazón de tu hijo es lo que hace latir la crianza. Entonces mira lo importante que es pastorear el corazón de nuestros hijos, porque ahí está la crianza. Si te das cuenta de que has perdido el corazón de uno o de varios de tus hijos, no demores en poner una pausa, tip, y para tu agenda y pedirle ayuda a Dios para volver a ganártelos. Vas a hacer ese alto ahí y vas a escribir en tu agenda y pedir una ayuda a Dios para volver a ganártelos. Pero no intentes cambiar a tu hijo o a tu hija antes de examinarte en forma personal. O sea, cuando hay problemas con nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Examinarnos nosotros mismos antes de ir a mirar, a disciplinar, a educar, a criar a nuestros hijos. Tenemos que primero mirarnos nosotros mismos.
Eh, Vamos a ver Mateo 7:5. Y Mateo 7:5 nos dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Más claro para dónde. Nosotros de pronto decimos, es que este muchachito, esta muchachita, ¿cierto? Pero, ¿qué, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué ellos son así? ¿Será que soy yo que tengo que ver algo allí? Pregunta si tu Padre Celestial tiene tu corazón. Qué buena pregunta. Señor, Padre Celestial, ¿tú tienes mi corazón? ¿Eres fiel y estás sujeto a Él? Qué buena pregunta. ¿Estamos sujetos a Dios realmente? ¿Estamos haciendo lo que Él nos enseña en su palabra? Si tu respuesta es no, entonces no te sorprendas si tus hijos han seguido tu ejemplo y han alejado su corazón de ti y de Dios. Aquí es importante, bueno, que nosotros comprendamos, pero también es súper importante que nuestros hijos comprendan que que las elecciones que ellos toman, que el comportamiento que ellos asumen, tienen implicaciones espirituales, ¿no? Entonces, esas implicaciones espirituales pueden dañar nuestra relación o la relación de ellos con Dios. Y de hecho, nosotros vemos, por ejemplo, yo pienso en este momento en esos niños que venían hace más de 10 años a la escuelita infantil y que hoy los vemos en un total deterioro, ¿cierto? Niños que se les sembró una semillita ahí en el corazón de ellos, pero ellos tomaron elecciones, ellos, y tal vez sin comprenderlas, tomaron esas elecciones en las cuales lo que hacían era irse apartando de Dios, ¿cierto? Y esas elecciones y ese comportamiento de ellos, mire la implicación espiritual que tienen, ¿cierto? Porque están perdidos, están, mejor dicho, en medio de una oscuridad tenaz. Ahora pensemos no solamente en ellos, sino pensemos sobre todo en nuestros hijos pequeños, en esos que están pequeñitos, que ellos en muchas ocasiones pueden llegar con, con, con una situación, esa situación en la cual le preguntamos nosotros por la tarea, ¿sí? Y ellos dicen, sí, ya la hice, pero descubrimos que en realidad ellos no han hecho la tarea, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están mintiendo, ¿cierto? Ellos están mintiendo, cosa que no deberían hacer. Pero, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Nosotros le pegamos un regaño y le implantamos un castigo. Y esa es nuestra reacción. De esa forma queremos abordar ese problema. Pero esa no es la forma de abordar el problema. El problema es llamarlo, sentarlo y decirle que eso no está bien delante de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces podemos bíblicamente coger algunos pasajes en los cuales ellos sean conscientes de que la mentira es algo que aborrece al Señor. Y seguro que eso puede ser mucho más efectivo que el regaño o el castigo que tú le hagas a él. Eso va a quedar más marcado en su corazón. Entonces, mire cómo el Señor quiere comenzar a enseñarnos cómo debemos asumir esos comportamientos. Amén. Mira, acércate a ellos y pregúntales. Bueno, dice la primera pregunta, ¿te he herido o agraviado de alguna forma? Otra pregunta, ¿estás enojado conmigo? ¿Qué puede hacer para arreglarlo? Y aquí hay algo que es bien interesante.
ayúdame a comprender qué sucede en tu interior. Es algo como que reflexionen nuestros propios hijos y darles a entender de que nosotros queremos ayudarlo. Entonces, ayúdame a comprender qué sucede en tu corazoncito. Entonces, es importante estas preguntas para que ellos vean que tú estás preocupado por él, que quieres solucionar el problema, que le estás dando importancia a ellos, ¿sí? Y al responder ellos, van a desahogar, van a ser libres, ¿sí? Dice, acá también dice, estate listo para escuchar y pedir perdón. O sea, cuando tú empieces a escuchar a tu hijo, tienes que prepararte para ello. ¿Para qué? Para que si has fallado en algo, pedirles perdón. O si necesitan ayuda, ayudarlos. Que necesitan enfrentar algunas frustraciones, pues ayudarlos también. Y hasta que hayan resuelto todos los problemas, ¿sí? Es importante entonces prepararse para esas respuestas que ellos nos van a dar y no ir a regañarlos, al acecho, porque entonces no van a volver a confiar en nosotros. Dice, deja que tu amor te impulse a realizar los sacrificios necesarios, a cumplir las promesas y a hacer lo que haga falta para asegurarte de haber recuperado el corazón de tu hijo. Recordemos que eso es lo que queremos recuperar, el corazón de nuestros hijos para pastorearlos en amor como Dios nos está enseñando en este estudio. Vamos con la tarea del desafío de la próxima semana. Y esta tareita está bien interesante. Dice, acércate a tus hijos uno por uno y diles que quieren estar más cerca de ellos. Entonces te vas a acercar a tus hijos, queremos estar más tiempito con ustedes, más cerquita. Hazles las preguntas que mencionamos cuando las ultimitas que hicimos. ¿Se acuerdan? Para que ellos hablen y suelten eso, esa última que vimos, esas últimas preguntas. Entonces empieza a hacerles esas preguntas, porque te has acercado a ellos para escucharlos, ¿cierto? Y comienza a dar paso para ganar y mantener su corazón. Antes de que vayamos con las preguntas, digamos para sentar una base de lo que el Señor nos ha enseñado en el día de hoy, es que nosotros al explorar las razones detrás del comportamiento, esas razones que hay detrás del comportamiento de nuestros hijos, tenemos que llegar a ese punto en el cual entendamos el origen de ese comportamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si el Señor nos está invitando a pastorear el corazón de nuestros hijos, pues de la única forma que lo podemos hacer es a través de las Escrituras. Entonces, al entender nosotros que el corazón es la fuente de los sentimientos de ellos, de las actitudes, de los deseos que ellos tienen, de los comportamientos, no solamente de los niños, sino aún de nosotros los adultos, porque eso abarca también el comportamiento nuestro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para abordar esos problemas? Es únicamente aplicando la verdad que está en la Biblia. Y voy a leerles un proverbio también que está ahí en el capítulo 4, en el verso 20. Salomón escribe lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Cuántas veces tú le has dicho a tu hijo de esta misma manera? Escúchame, atiende lo que yo te digo. Quiero que me escuches para que aprendas acerca de muchas cosas que tienes que aprender. Entonces, continúa diciendo, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida. Él comienza a darle las razones por las cuales debe guardarlas allí de su corazón. Dice, porque son vidas. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana
la vida, dice dice aquí Salomón, el rey Salomón, en ese proverbio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Salomón? Que todos los asuntos de la vida tienen que ver con el corazón. Es decir, el corazón está inmiscuido en todos los asuntos de la vida, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que nosotros debemos prestarle atención, al corazón. Hay muchos pasajes que nos describen y nos enseñan acerca del corazón, acerca de las actividades que se ocasionan en el corazón. Y como para manifestar de lo que está diciendo aquí Salomón, que del corazón mana la vida, yo les voy a hacer como un listadito de cosas que suceden en el corazón, de las actividades en las cuales está involucrado el corazón. Entonces, hay algunas actividades que son actividades de adoración. Entonces, ¿el corazón qué? El corazón ama a Dios, ora a Dios, el corazón se goza en Dios, el corazón se vuelve a Dios, y todo esto tiene sustento bíblico, porque cada una de estas cosas que manifestamos aquí tienen pasajes en los cuales se manifiesta, el corazón se vuelve a Dios, el corazón busca a Dios, el corazón confía en Dios, el corazón se rinde a Dios, el corazón sirve a Dios, ¿cierto? Hay otras actividades que son actividades emocionales que también salen de nuestro corazón. El corazón se duele, el corazón anhela, el corazón se desespera, el corazón se aflige, el corazón odia, el corazón teme, el corazón se lamenta, el corazón ama, el corazón codicia, el corazón se ofende, el corazón se enfurece. Pero no solamente son esas, son muchas más. Entonces, el corazón es el que hace que las personas sean lo que son, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, el corazón describe varias formas de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser. Hay corazón que es adúltero, el corazón angustiado, el corazón arrogante, el corazón desviado, el corazón amargado, el corazón intachable, el corazón desgraciado, el corazón roto, el cruel, el circuncidado, el contrito, el molido, el crédulo, el desleal, el corazón envidioso, el corazón que es malo, el corazón que es fiel, el corazón que es distante, el corazón que es temeroso, necio, agradecido, feliz, duro, el corazón que es humilde. También hay el corazón que es altivo, el corazón que es obstinado, aquel que es perverso, el corazón que es orgulloso, el corazón que es rebelde, el corazón que es justo, el corazón que es pecador, el corazón recto, el corazón sabio. Y aquí nos quedaríamos hablando, miren, hay aproximadamente más de 600 referencias del corazón en las escrituras en las cuales está involucrado el corazón, ¿sí? Entonces, ahora comprendemos lo que el rey Salomón le está diciendo a su hijo, que del corazón mana la vida. Yo creo que es más fácil entenderlo de esta manera, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta que es que las operaciones del corazón dentro del ser humano son infinitas. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también podemos entender también ese pasaje que nos dice que, que en el corazón se reflejan las intenciones que tiene el hombre. Entonces, esto es importantísimo, porque el problema del comportamiento nuestro, el problema del comportamiento de nuestros hijos, ¿dónde radica? En ese corazón. Mire que hay cosas del corazón que son buenas, pero hay cosas que son malas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Esas partes
del corazón que son malas, comenzar a ministrárselas a nuestros hijos para que se produzcan los cambios. Y el Señor tiene el poder porque nosotros tenemos el respaldo del Espíritu Santo para que ocurran esas transformaciones en nosotros y también en nuestros hijos. Amén. Bueno, entonces continuamos con la parte de la tarea. Vuelvo a repetir, acércate a tus hijos como a uno por uno y diles qué quieres que estar más cerca de ellos. Hazles las preguntas que mencionamos ahorita al final y comienza a dar pasos para ganar y mantener su corazón. Si uno o más de tus hijos no desean vincularse contigo ahora, ¿cuál crees que sea la razón? Esa es la primera pregunta que se hace en la tarea del desafío. Otra parte. Por otro lado, ¿qué está dándote más resultado para acceder de manera saludable al corazón de ellos? Esta es la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿cómo podrías seguir haciéndolo? La cuarta pregunta, ¿qué descubriste al hablar individualmente con tus hijos respecto a este tema? Entonces aquí vemos ya la tarea del desafío de la semana 8 para la próxima semana. Recordemos que a veces se nos dificulta no poner a todos, pero lo importante es que los que se alcanzan a participar y a darnos lo que hicieron de sus tareitas, las experiencias que vivieron, son enseñanzas para cada uno de nosotros, para todos, para todos. Es bien bonito que se exprese y se desahogue uno porque es importante que se dé todo. Si no alcanzamos a todos, no importa, lo importante es que todos aportan un granito de arena para este estudio tan profundo y tan especial que es el desafío para padres. Antes de hacer la oración para despedirnos, si quieren apuntar algunos de las citas bíblicas, ¿cierto? De esas actividades del corazón, entonces voy a comenzar a enumerar algunas. El corazón piensa, Génesis capítulo 6, verso 5. El corazón siente tristeza, Génesis capítulo 6, verso 6. Del corazón surgen intenciones malas, Génesis capítulo 8, verso 21. El corazón se endurece, Éxodo capítulo 9, verso 35. El corazón odia, Levítico capítulo 19, verso 7. Con el corazón se reflexiona, Deuteronomio capítulo 4, verso 39. El corazón ama, Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Con el corazón se comprende, Deuteronomio capítulo 8, verso 5. El corazón se rinde a Dios, Josué capítulo 24, verso 23. Con el corazón se medita, Salmo 19, verso 14. El corazón necesita aliento, Salmo 27, verso 14. En el corazón es un lugar para atesorar, Salmo 119, verso 11. Con el corazón guardamos los mandamientos, Proverbios capítulo 3, verso 1. El corazón debe estar limpio, Mateo capítulo 5, verso 8. El corazón requiere humildad, Mateo capítulo 11, verso 29. El corazón es el que hace hablar la boca. Dice aquí Mateo capítulo 12, verso 34. El corazón se aleja de Dios, Mateo capítulo 15, verso 8. Con el corazón se cree, Romanos 10, verso 10. El Espíritu Santo es enviado a nuestro corazón, Gálatas capítulo 4, verso 6. Y el corazón hay ocasiones en las cuales se autoengaña. Judas capítulo 1, verso 26. Y de pronto voy a ponerme como en la tareita de sacar muchos más versículos y se los envío por
por El el grupo. WhatsApp, por el grupo, ¿sí? Por las citas bíblicas, porque fue que enumeraron fue muchísimas. Bueno, entonces vamos a pedirle, a ver, ¿qué más hay por allí? Que no veo. Luis está, Milena, Sandra, Silvio. Vamos a pedirle a Silvio que nos despida en la oración de este estudio bíblico. Gracias a todos por asistir, los amamos mucho. Entonces, hermanito Silvio, dirige la oración de despedida. Dios les bendiga a todos. Vamos a despedir en oración esta reunión. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por todo lo que tú haces, amado Rey. Una bendición especial para todos los padres. Que Dios siga dando sabiduría, igualmente a los pastores, a poder seguir con esta tarea que tú nos has delegado, amado Dios. Poder recibir primeramente para poder dar y encaminar a nuestros hijos y poder ser un buen testimonio para ellos, Señor. Que Dios les dé sabiduría cada día a todos los padres en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has delegado esta tarea y queremos que tú nos guíes para cada vez hacerlo en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendición para todos. Amén. Gracias, hijitos. Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, nos vemos entonces el domingo, si Dios lo permite, y dentro de 8 días también para el desafío, la socialización del desafío de la semana 8. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones, hermanos.